Vamos a conversar con David Morales Bello, precandidato presidencial de Acción Democrática. David, después de la parlamatraca, donde por visto habrá impunidad, al parecer, el país está realmente asqueado por el descubrimiento de la implicación de un diputado en el narcotráfico. Es decir, a todos los niveles sociales tú no oyes sino hablar de eso, con un gran horror. Queremos tu opinión sobre dos facetas de este asunto: el desprestigio del Congreso y la revelación creciente de la gravedad del problema del narcotráfico. Nos parece... Muy buenos días para todos. Precisamente, Sofía, ayer tarde... No, si tú me lo acabas de decir antes de entrar, a mí qué me horror. correspondió hablar en la comisión delegada en representación de la fracción de Acción Democrática y recordé para los diputados y senadores presentes que ha transcurrido un cortísimo tiempo después de eso que los medios de comunicación social bautizaron como la parlamatraca, y con respecto a lo cual aún se escuchan voces. Aquí oí al senador Octavio Lepage expresarse en términos críticos con respecto a las conclusiones a las cuales se llegó en el Congreso, porque se interpreta que el Congreso no fue lo suficientemente riguroso para llevar hasta términos convincentes una situación que estaba a ojos vistas. Y que todavía eso caliente, ocurre esto otro, que aparte de ser, sí, un acto desdoroso y vergonzante para el Congreso, representa una campanada de alerta acerca de hasta dónde ha llegado la corrupción y una explicación también acerca de por qué, no obstante los grandes esfuerzos que se han hecho en una conjugación del sector público y del sector privado, quien acaba de estar acá con ustedes, la ahora ministra de la Familia, como ministro de la Juventud, reconoció en más de una oportunidad, con mucha honestidad, que no se ha logrado detener el avance del consumo de drogas en Venezuela. Creo que debemos tomar estas cosas muy en cuenta. Y ayer decidimos en el Congreso, lo dije yo particularmente, que ojalá en este caso los parlamentarios no salieran con exquisiteces jurídicas, tratando de fincar sus observaciones en lo que no es sustancial. Aquí lo que está planteado, porque compromete seriamente la respetabilidad del Congreso de la República, es que el Congreso distinga la conducta de uno de los individuos que lo integran y la conducta colectiva del propio Congreso. Si de alguna manera hay una confusión y se interpreta que con subterfugios jurídicos se concluye amparando a quien no debe ser amparado, el desprestigio va a aumentar aún más. Mira, David, vamos a hablar ahora de las supuestas cuatro precandidaturas presidenciales en Acción Democrática. Con cierta desconsideración no solo contra Octavio Lepage, sino también hacia ti y hacia Piñerúa, Carlos Andrés acaba de declarar que no hay dos opciones en AD. Dice, solo la mía, dice Carlos Andrés. Que en este caso él ha respondido aquello de que quien no espera vencer está vencido. No, yo creo que la situación no hay que tomarla desde el punto de vista de la desconsideración, sino que hay un momento en el cual cada uno se siente, si no en el deber, sí con el derecho de agenciar sus propios intereses. Yo diría que... tiene su corazoncito. Yo diría que el compañero Carlos Andrés Pérez, durante bastante tiempo, se mantuvo como distante del centro principal de operaciones y que ahora, por sus circunstancias, él se ha centrado en el terreno y está actuando ya como gran doliente. ¿Tú dirías que le está jugando causa la carta de la invencibilidad? Yo creo que lo favorecen algunas circunstancias que le permiten plantear las cosas de esa manera. Por ejemplo, la gente se reiría de mí si yo dijera yo soy la única opción de Acción Democrática. Pero cuando Carlos Andrés Pérez lo dice, pueda que no lo comparta todo el mundo, pero eso no causa risa, porque él está rodeado de unas circunstancias que lo autorizan para hablar de esa manera. Yo no lo haría nunca, pero no lo haría no por
carecer de disposición personal, Sino sino por- porque mis circunstancias son otras. Mira, ¿qué opinas tú de la tesis de Octavio de que la popularidad de los candidatos no debe ser determinante en el ánimo de los colegios electorales de AD? Desde luego, la escogencia de un candidato presidencial en la forma como ya se hizo en 1982 en Acción Democrática y se va a repetir ahora a los efectos de las elecciones del 88, no puede nunca pretenderse que sea la consecuencia directa de un factor, porque esta es una conjugación de factores. Por eso es que se convoca la soberanía partidista. De lo contrario, Para pues que diríamos, ponderen las desde distintas- luego, de lo contrario diríamos, bueno, entonces se hace una serie de encuestas, se determina cuál es el más popular y ese es el Bueno, yo candidato. nunca olvido, porque me pareció una declaración muy interesante que en noviembre, en un foro que le hizo Alfredo Peña a Armando Sánchez Bueno dijo, si esto se tranca, más o menos, no fueron esas las palabras, todavía hay la posibilidad de una tercera opción. Bueno, yo siempre he dicho que, y ya pues hablando en primera persona, la idea de mi precandidatura es mantenerle al partido una opción válida. Que el partido es posible que en un momento dado tome en cuenta y que es mi deber surtirla, no comportándome a distancia y esperando que me caiga como un maná la escogencia candidatural, sino trabajando con mucha capacidad de entrega, con demostración de aptitudes y manteniendo esa opción a favor del partido, más que a favor de lo que pudiera considerarse mi propia ambición. Yo nunca he creído en la tesis del outsider, porque el outsider es aquel que está distante del juego y que en un momento dado es traído así, como por las mechas, y colocado sin que hubiese hecho nada por sí mismo a los efectos de merecer aquello. Es una escogencia circunstancial. Yo creo que la escogencia del candidato presidencial no puede ser meramente circunstancial. Tiene que ser muy motivada y entre los motivos tiene que estar la demostración de idoneidad del propio candidato. De modo que yo nunca he creído en la tesis del outsider. Y cuando he visto al doctor Gonzalo Vargas decir ahora que no hay ninguna posibilidad para el outsider, yo me he sentido complacido porque esa ha sido mi opinión de siempre. ¿Tú no te has sentido aludido? No porque yo no soy outsider, yo formo parte de un juego dentro del cual mi responsabilidad ha sido surtir esta opción que por algo tiene cabida, se materializa, se objetiva, es tangible. De modo que yo no soy una idea fugaz de alguien que anda por allí esperando que ocurra no sé qué, sino yo soy un precandidato a Acción Democrática que trabaja constantemente, que se manifiesta. No, tú andas esperando que ocurra no sé qué, sino algo bien preciso, ¿no? No. Y es que se les tranque el serrucho. No, de ninguna manera, Está. porque ese sería el papel del outsider. Yo estoy contribuyendo a que el juego sea múltiple y a que la cosa no se resuelva mediante un entubamiento que de alguna manera vulnerara la expresión de la soberanía partidista. Mira, ¿cómo se comparan los procesos paralelos hacia la determinación de la candidatura presidencial en Acción Democrática en COPEI? Bueno, como Acción Democrática y COPEI son dos realidades bien diferenciadas. En cada uno también las cosas se producen de manera diferente. Ya sabemos que en COPEI lo que La ocurre... diferencia es que Bueno, AD es que se ha hay- dividido varias veces y COPEI nunca. Bueno, pero en COPEI no, es que también son partidos de naturaleza. Yo digo que yo creo en los genes políticos y los genes que privan en COPEI son muy diferentes de los genes que privan en Acción Bueno, por Democrática. eso, pero Bueno, Carlos pero, dice eso. que objetivamente, a los ustedes genes se han- adecos han conducido a 3 divisiones del partido y los de COPEI Bueno, es que si nunca. COPEI se hubiera dividido una sola vez no existiría. No me es una La respuesta fortaleza, hábil, la pero no es fortaleza una. de Acción Eso- Democrática, la fortaleza de Acción Democrática es haber mantenido su vigencia hasta para darle Esa es una oportunidad respuesta de rectificación ingeniosa. a los que se habían ido del partido. Pero hay partidos que se han dividido y han desaparecido. El Por hecho es eso que mismo, COPEI, COPEI hubiera sido uno de esos de dividirse. bueno, pero no se ha dividido, y a decir, entonces, Bueno, pero vamos a lo de la comparación formación entre los procesos candidatural. que van a llevar Sí, a la yo escogencia del creo que en candidato. COPEI lo que está planteado es que el doctor Caldera, después de haber visto su obra, que es Eduardo Fernández, porque Eduardo Fernández es la obra de Rafael Caldera en el campo político de COPEI, ha querido frenarla, porque le parece que la obra está superando lo que él hubiera deseado que fuera.
Rafael Caldera quiso tener en Eduardo Fernández un buen acólito. Lo tuvo durante un tiempo, pero resulta que Eduardo Fernández resolvió que él podía oficiar por sí mismo y está oficiando. Eso le ha desagradado a Rafael Caldera. Y entonces el pleito entre quien se considera supercapitoste y el que aspira a ser capitoste está envolviendo a Copey en algo muy diferente a lo que ocurre en Acción Democrática, donde queremos que la escogencia sea, tomando en consideración factores de aptitud, capacidad, rendimiento, idoneidad, mientras que en Copey no se discute sino si Rafael Caldera debe ser respetado o si Rafael Caldera puede ser sustituido. Pero en AD parece que hay otro problema. La gente percibe que en AD hay un precandidato que es, digamos, del gobierno y 3 que no lo son. No, yo me considero precandidato del gobierno y hablo por mí mismo porque este es el gobierno de Acción Democrática. Yo soy solidario de ese gobierno. Trabajé igual que los demás compañeros para que el gobierno pudiese ser... Bueno, tú merecerías el apoyo del gobierno. Y por lo mismo, yo no tengo ninguna queja en cuanto al tratamiento que a mí se me dispensa desde el gobierno. Y como no creo que en Acción Democrática, los que aspiramos a la candidatura presidencial, debamos ser hechura del gobierno, no aspiro a ser hechura. Pero no puedo decir que a mí se me obstaculiza. ¿Eso ayuda o desayuda a ser candidato del gobierno? Yo pienso que se debe ser candidato del partido, porque quien va a escoger el candidato presidencial es el partido, ejerciendo su propia soberanía. Y el gobierno no es sino una derivación del partido. Aceptar que la derivación sustituye el objeto es trastocar los términos de la ecuación. ¿Y si se están trastocando? Hay que corregirlo. Mira, ¿qué opinas tú de la desilusión del doctor Caldera con los 3 primeros años del gobierno del presidente Lucinchi? Bueno, el doctor Barrios, que es no una enciclopedia abierta, sino una escuela permanente, dijo una frase que yo creo que lo resume todo maravillosamente bien. Fantástico. Dijo, bueno, hay que haber sido un gran incauto, un gran iluso, para haber tenido lo que luego pudiera conducir a la defraudación. Caldera posiblemente fue muy iluso al creer que el gobierno copellano, presidido por Luis Herrera Campins, tenía el país en términos tales que el gobierno de Acción Democrática iba a poder hacer el milagro de sustituir y enmendar las cosas en corto tiempo, no obstante el deterioro que había alcanzado el país. Yo creo que relativamente hablando, el gobierno de Acción Democrática, presidido por Jaime Lucinchi, ha hecho una obra convincente y si se compara con todo lo que ha tenido que enmendar, yo diría que ha hecho una obra sobrenatural. En el diario del Nacional de hoy, página de 11, hay una declaración de Eduardo Fernández que es bastante distinta a la del doctor Caldera. Dice Eduardo, aquí está, muestro el recorte. Después de 3 años de gobierno ADECO, la nación continúa enredada con el refinanciamiento de la deuda externa, mientras se acrecienta el desempleo y se agudizan los problemas sociales. Todo ello configura una situación pre-revolucionaria, alimentada por la acumulación de la injusta distribución de la riqueza y la ineficacia del Estado para solucionar los problemas fundamentales. Bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, una confusión de términos. No es verdad que el país continúe enredado en el problema de la deuda. El país estuvo enredado en el problema de la deuda por la ineficiencia del gobierno presidido por Luis Herrera Campins, que ni siquiera fue capaz de llevar un plan para discutir el refinanciamiento. Y el gobierno presidido por Jaime Lucinchi tuvo que arrancar de la organización de un plan para llevar las conversaciones hasta el terreno en el cual se encuentran, que no es de enredo, sino de completa clarificación. Ahora, ustedes escucharon aquí al ministro de Hacienda cuando dijo, hace cuestión de horas prácticamente, que la recuperación del crédito de Venezuela se ha producido en términos tales que ya a muy corto tiempo Venezuela reingresará al mercado mundial de financiamiento. Eso en cuanto a la deuda. Eso es muy significativo. No, pero es que yo tengo que contar. Y lo otro es agravamiento esto. Y la de los segunda sociales parte, perdón, pero la segunda parte a la cual me quiero referir, ese es un refrito. Eso se lo leí yo más de una vez y hace tiempo a Osvaldo Álvarez Paz. De modo pues que Eduardo Fernández está repitiendo lo que Osvaldo Álvarez Paz dijo hace algún tiempo y que ahora... Pero no importa, son copellanos los dos y es una opinión. No, pero es que lo está diciendo como idea propia. Aparte de que sea una idea.
la afirmación es muy grave, que bajo la conducción de Jaime Lucinchi el país está degradándose de tal manera que Hasta un pronto punto de Bueno, bajo la podríamos tener conducción de una crisis Jaime social Lucinchi, y revolucionaria. mira, bajo la conducción de Jaime Lucinchi, el país se ha recuperado moral, ética, económica y políticamente. Y de no haber tenido el pueblo la inteligencia que tuvo de votar por Acción Democrática para sustituir a Copey en el gobierno, entonces sí es verdad que la suerte hubiera sido muy lamentable. Gracias, Muchísimas David. gracias a David, que te siga yendo bien en la campaña, ya que no eres un outsider. Como no, sino esta que noche, formas esta noche voy a parte. estar en Ah, el qué Comité bueno. Ejecutivo Seccional del Estado Miranda con la finalidad de clausurar unos cursos de capacitación política que se están llevando a efecto en esa seccional, que es muy importante. Vas a Allí dictar estaré, una, cómo no, vas a dictar una allí conferencia. estaré con la finalidad de contribuir con los compañeros en la clausura, que yo no dejo de ser maestro de escuela, me gusta mucho ser maestro Pero no de escuela. estás en huelga. No, yo soy de los maestros progresistas, no soy de los maestros sindicaleros. Bueno, muchas gracias David Morales Bello por haber estado con nosotros y ahora quédense.